hay una puerta trasera en tu vida espiritual. Una puerta cerrada no con los grandes pecados que todos tememos, sino con pequeñas llaves que el enemigo usa a diario. Llaves que tú mismo podrías estarle entregando sin darte cuenta. Hoy revelaremos las 3 llaves más peligrosas que pueden costarte la eternidad. No se asemejan a monstruos aterradores, sino a hábitos inofensivos, excusas que suenan perfectamente lógicas a nuestras mentes cansadas. Son venenos de acción lenta que corroen silenciosamente el alma, mientras creemos estar seguros en nuestro camino con Dios. La verdad que voy a compartir no pretende asustar, sino despertar, porque el arma más efectiva de la oscuridad no es un ataque frontal, sino una infiltración silenciosa a través de las grietas que nosotros mismos dejamos abiertas en nuestra rutina diaria. Y muchos ni siquiera se dan cuenta. No comparto esta historia como académico ni como teólogo distante, hablando de conceptos abstractos desde una torre de marfil. Hablo como hermano, alguien que ha recorrido este mismo pasillo oscuro, sintiendo el frío del estancamiento espiritual sin comprender su origen. Mi camino me ha enseñado que los mayores peligros espirituales rara vez gritan, susurran, se disfrazan de realismo, cansancio y derecho. Lo que están a punto de escuchar hoy es fruto de una revelación dolorosa, una que ha cambiado para siempre mi perspectiva de la vida cristiana. Mi objetivo es simple y directo: arrojar luz sobre estas sutiles trampas para que puedan identificarlas en su propia vida antes de que sus raíces se vuelvan demasiado profundas como para ser arrancadas sin un dolor inmenso. En una vibrante y caótica metrópolis latinoamericana vivía Javier. A sus 45 años, era la viva imagen del hombre común. Un trabajo de oficina que le permitía pagar las cuentas, una familia que amaba y una fe que consideraba sólida. Todos los domingos, se sentaba en la misma banca de la iglesia, cantaba los himnos con sinceridad y escuchaba atentamente el sermón. Para cualquiera que lo viera desde fuera, Javier era un pilar, un buen cristiano. Sin embargo, en su interior, se había instalado una niebla de tibieza. Su conexión con Dios, antes un fuego vibrante, ahora era una brasa tenue, mantenida viva más por la costumbre que por la pasión. Se sentía seguro, protegido por la ausencia de pecados graves, sin saber que su confianza era precisamente la niebla que le impedía ver el verdadero peligro que se avecinaba. El primer ataque al alma de Javier comenzaba cada mañana con el irritante sonido de su despertador. Era la clave de sus quejas justificadas. Atascado en el tráfico, no rezaba. Se quejaba del gobierno y de los conductores imprudentes. En la oficina, cada tarea iba acompañada de un suspiro de frustración por la incompetencia de su jefe o la pereza de sus compañeros. Por la noche, viendo las noticias, su conversación con su esposa era una letanía de lamentos sobre la economía y el declive de la sociedad. Para siento, Javier, esto no era un pecado, era ser realista, simplemente desahogar las presiones del día. No veía que cada palabra de queja era un pequeño ladrillo que él mismo ponía en el muro que lo separaba de la gratitud y de la presencia de Dios, haciendo de su corazón un lugar cada vez más gris y pesado. Espiritualmente, la murmuración es el lenguaje del desierto, el eco de la incredulidad que mantuvo a toda una generación fuera de la tierra prometida. En Números 14, vemos cómo el pueblo de Israel, incluso después de presenciar milagros extraordinarios, optó por quejarse de la soberanía de Dios, y esto les costó todo. El apóstol Pablo nos advierte en 1 Corintios 10:10, «Y no murmuréis, como algunos de ellos también murmuraron, y fueron destruidos por el destructor». Javier, en su día a día, hacía precisamente eso. Cada queja era una declaración implícita de que Dios no tenía el control, de que sus planes no eran lo suficientemente buenos, de que su propia sabiduría era superior. No se dio cuenta de que, al quejarse, se alineaba con la voz de la serpiente en el Edén, quien cuestionaba la bondad y la provisión del Creador. El clímax de este primer acto en la vida de Javier no fue un suceso estruendoso, sino un momento de silencio devastador. Una noche, durante la cena, su hijo de 8 años, derramando jugo sobre la mesa, miró el pequeño charco y exclamó con un profundo suspiro, igual que su padre: «Maldición, todo siempre sale mal en esta casa». Las palabras resonaron en la habitación, pero para Javier sonaron como un trueno que le partió el alma. En ese instante, no vio a un niño torpe, vio un espejo, vio su propia amargura, su espíritu de ingratitud, reflejados en la pureza de su hijo.
Se dio cuenta de que el veneno que cultivaba en su corazón no solo estaba matando su propia alegría, sino también contaminando el ambiente de su hogar y el espíritu de sus seres queridos. Es increíble cómo un hábito aparentemente insignificante puede tener un impacto tan destructivo, ¿verdad? Ver tu propia negatividad reflejada en alguien a quien amas es una de las experiencias más dolorosas. Si al escuchar esto sientes una punzada en el corazón al reconocer este patrón en tu vida, recuerda que no estás solo. Esta lucha es real y muchos la enfrentamos. Suscribirte a este canal es un pequeño gesto que nos demuestra que estamos juntos en esta batalla para proteger nuestros corazones. Tu presencia aquí nos da la fuerza para seguir compartiendo estos mensajes de advertencia y esperanza, llegando a más personas que necesitan saber que aún hay tiempo para cambiar el curso de la historia. Esta dolorosa revelación fue solo el comienzo del viaje de Javier. Acababa de percatarse de la primera llave que el enemigo usaba contra él, la llave de la murmuración que oxidaba las bisagras de su fe y le robaba la paz. Sin embargo, esta era solo una puerta. Había otra, aún más sutil, que se abría cada noche, no con el sonido de las quejas, sino con el seductor brillo de las pantallas. ¿Qué sucede cuando el peligro no reside en lo que sale de nuestras bocas, sino en lo que dejamos entrar por nuestros ojos y oídos? La segunda llave, disfrazada de entretenimiento inofensivo, estaba a punto de revelar la profundidad de su influencia paralizante en el alma de Javier. Aquí es donde la historia de Javier se profundiza, y el tono de su testimonio se funde con un análisis urgente en nuestros tiempos. Tras la conmoción de aquella noche, intentó ser más cuidadoso con sus palabras, pero no se dio cuenta de que la segunda puerta trasera ya estaba abierta de par en par. Cada noche, exhausto, se hundía en el sofá, buscando en el control remoto un refugio para su mente agotada. Esta es la experiencia de muchos de nosotros, un deseo legítimo de descanso. Sin embargo, lo que comenzó como una búsqueda de relajación se convirtió en anestesia espiritual. Analíticamente, lo que Javier hacía era cambiar la fuente de la verdadera paz, que es la comunión con Dios, por un sustituto barato y adictivo que solo adormecía su alma en lugar de restaurarla. El lenguaje de esta segunda clave es el de la imagen, el sonido y la seducción sensorial. Javier se sumergió en series donde la infidelidad era el condimento de la trama, donde la violencia se glorificaba como justicia y la avaricia se aplaudía como éxito. Navegaba por las redes sociales, un desfile interminable de cuerpos perfectos, vidas lujosas y felicidad artificial que generaba en él una comparación sutil pero corrosiva. La excusa siempre era la misma, un susurro convincente en su mente. Es solo ficción, es solo entretenimiento, no afecta mi fe. No podía saborear el veneno, no podía ver la mancha en el agua, pero cada escena, cada chiste, cada imagen que consumía sin filtro, era una semilla plantada en la tierra fértil de su mente. Y estas semillas comenzaban a dar frutos de indiferencia y avaricia. Aquí, la tensión narrativa aumenta, al ver a un buen hombre perderse en cámara lenta. El espíritu de Javier, antes sensible al pecado, comenzó a endurecerse. Chistes que antes lo habrían avergonzado ahora provocaban risas vacías. Los deseos materialistas, que antes reprendía, ahora anidaban cómodamente en sus pensamientos. Fue una erosión silenciosa de la fe. Pero en medio de esta creciente oscuridad, surge un hilo de esperanza. La gracia de Dios opera no solo en la luz, sino también en las sombras, utilizando el mismo vacío que crea el pecado para despertar nuestra sed del agua viva. La insatisfacción de Javier, la sensación de que algo andaba muy mal incluso cuando todo parecía estar bien, era en realidad el lejano sonido de la alarma del Espíritu Santo, que lo llamaba de vuelta del abismo. Y ahora, me dirijo a ustedes, mis oyentes. ¿Se identifican con la experiencia de Javier? ¿Qué entretenimiento inofensivo ha estado moldeando sus pensamientos y deseos últimamente? Piensen en lo que ven cuando nadie los ve, la música que se convierte en la banda sonora de su día, las personas influyentes que siguen. ¿Estas voces están alineadas con la voz de Dios o en conflicto con ella? ¿Acaso estamos llenando nuestras mentes tanto con la basura de este mundo que ya no dejamos espacio para lo puro, lo amable y lo de buen nombre, como nos instruye la palabra en Filipenses 4:8? Estas preguntas no buscan condenar, sino provocar una reflexión honesta, pues la conciencia es el primer paso para cerrar esta peligrosa puerta trasera. Tras las revelaciones iniciales, un sutil temor se apoderó de Javier.
Empezó a moderar sus palabras, intentando convertir cada queja en un agradecimiento forzado. Seleccionó sus programas con más cuidado, optando por programas neutrales que no ofendieran, pero tampoco edificaran. Sin embargo, el vacío persistía, quizás incluso más profundo que antes. La ausencia de conexión con Dios resonaba en su alma. En su creciente angustia, recurrió a la última fortaleza que conocía, el último recurso de todo cristiano en apuros: la oración. Una noche, con desesperada sinceridad, se arrodilló junto a su cama en el silencio de su habitación, mientras la tenue luz de la luna dibujaba una cruz en la pared a través de la ventana. Estaba listo para hablar con Dios, sin saber que estaba a punto de usar la tercera y más peligrosa llave. La oración de Javier, que él consideraba un acto de fe, era en realidad la clave de la oración utilitaria. Sus palabras eran un monólogo de peticiones, una lista de necesidades y deseos presentados a un gerente celestial. Padre, por favor, ayúdame a cerrar ese contrato en el trabajo para que pueda tener alivio financiero. Cura la migraña de mi esposa. Ya no aguanta el dolor. Protege a mis hijos camino a la escuela. La ciudad es muy peligrosa. Dame paciencia con mi jefe. Cada frase comenzaba con: dame, ayúdame, resuélvemelo. No hubo un momento de adoración a la santidad de Dios, ni de agradecimiento por la salvación en Cristo, ni de confesión de sus propias deficiencias. Su vida de oración se había vuelto puramente transaccional, un medio para un fin, y ese fin siempre fue su propio consuelo. Este es quizás el más sutil y devastador de los pecados secretos, pues se viste con el manto de la piedad. Es una forma refinada de idolatría, donde Dios es destronado y nuestra voluntad cobra protagonismo. Javier no buscaba el rostro de Dios, sino sus manos. Quería bendiciones, no al bendecidor. Este enfoque viola la esencia misma del primer mandamiento e invierte el modelo de oración que Jesús nos enseñó. El Padre Nuestro comienza con adoración: santificado sea tu nombre, y sumisión: hágase tu voluntad, antes de presentar cualquier petición. Javier, sin darse cuenta, había transformado el diálogo de amor con el Creador del universo en una mera herramienta para gestionar las crisis de su vida. Una herramienta que pronto resultaría frustrantemente defectuosa a sus ojos. Los días se convirtieron en semanas. Un ciclo de 7 días en el que Javier oraba con esa mentalidad utilitaria, esperando resultados como quien espera una comisión. Pero el ascenso en el trabajo fue para otro. Se le pinchó una llanta, generando un gasto inesperado. La migraña de su esposa persistía. Dentro de Javier, una semilla de amargura comenzó a germinar, convirtiéndose en un frío resentimiento contra Dios. Lo estoy intentando, pensó, con el corazón encogido de frustración. He dejado de quejarme, evito la basura del mundo, estoy orando. ¿Y así es como me respondes? Fue entonces cuando su fe, cimentada sobre los frágiles cimientos de las circunstancias, comenzó a resquebrajarse. Se enfrentó a la pobreza de su propia espiritualidad, la frustración de Javier con Dios. ¿Quién de nosotros no la ha sentido de alguna manera? Es un lugar terriblemente solitario y peligroso, un punto de inflexión donde muchos caminos de fe se pierden en el desierto de la duda. Si alguna vez has estado ahí, o quizás ahora, sintiendo que tus oraciones se agotan y no dan frutos, quiero que sepas que esta dolorosa honestidad puede ser el punto de partida para una verdadera transformación. Estoy muy agradecido por cada persona que se suscribe a este canal, porque es su apoyo lo que nos permite crear este espacio seguro para tener estas conversaciones difíciles, demostrando que, de hecho, existe un camino de regreso a la verdadera intimidad con el Padre. Esa mañana de domingo, el aire dentro de la vieja iglesia le resultaba pesado a Javier. La luz del sol se filtraba a través de las vidrieras, que pintaban manchas de luz rubí y zafiro sobre los bancos de madera, pero para él todo parecía gris. El órgano, que normalmente le reconfortaba, sonaba distante y melancólico. Estaba presente en cuerpo, pero su alma era un torbellino de preguntas y decepción. La gente a su alrededor cantaba sobre la bondad y la fidelidad de Dios, y cada palabra parecía una crítica a su creciente incredulidad. Se sentía como un impostor, un actor en una obra sobre la fe, con el corazón vacío. Fue en ese estado de desolación que escucharía las palabras que lo cambiarían todo. El pastor, un hombre sencillo de cabello canoso, subió al púlpito. No tenía la elocuencia de un gran orador, pero sus palabras llevaban la fuerza de la verdad.
Abrió su Biblia en Mateo, capítulo 7, y comenzó a hablar sobre árboles y frutos. Mis amados hermanos, dijo con voz serena, muchos de nosotros pasamos nuestra vida cristiana obsesionados con no dar malos frutos. Nos esforzamos por no mentir, no robar, no cometer adulterio. Y esto es bueno, es necesario. Javier sintió una punzada de autojustificación. Al menos lo estoy haciendo bien, pensó, intentando aferrarse a un último hilo de seguridad espiritual. No imaginaba que el golpe más duro estaba por venir, y que vendría de ese mismo pasaje. Entonces el pastor hizo una pausa, miró directamente a la congregación, como si pudiera ver el interior de cada alma, y continuó. Pero el Evangelio de Cristo es más profundo, el verdadero peligro, la tragedia silenciosa que azota a muchos que se sientan en las bancas de la iglesia, no es solo dar mal fruto, es convertirse en un árbol que no da fruto alguno. Y la palabra es terriblemente clara cuando dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Cada palabra impactó a Javier no como un sonido, sino como un impacto físico. Se quedó sin aire. El zumbido en sus oídos ahogó el resto del sermón. En ese instante, una luz cegadora de revelación invadió la oscuridad de su alma. Finalmente, comprendió. Sus pecados pequeños no eran problemas aislados que debían resolverse. Las quejas, el entretenimiento mundano, la oración egoísta, no eran el fruto malo, eran los síntomas de un árbol enfermo, con raíces desconectadas de la vid verdadera. Su vida no producía los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, porque intentaba producirlos con sus propias fuerzas, desconectado de la fuente de vida, que es Cristo. La salvación no era una póliza de seguro que había perdido, por un gran error, sino una comunión vital de la que se alejaba silenciosamente, paso a paso, día a día. No era un cristiano con algunos defectos, era un árbol estéril, y el hacha ya había sido puesta a la raíz. El ritmo de la vida de Javier, hasta ese momento, había sido una marcha lenta y constante hacia la apatía. Cada día era una repetición del anterior, otro paso en el camino de la tibieza espiritual. Sin embargo, en el instante de esa revelación en la iglesia, el ritmo se rompió. Fue como un paro cardíaco seguido de una descarga de desfibrilador. La narrativa de su vida, anteriormente monótona, ahora corría a un ritmo frenético y doloroso dentro de su mente. Imágenes de sus quejas, destellos de las escenas inapropiadas que había presenciado, el eco de sus oraciones vacías, todo colisionaba en un crescendo de pánico y vergüenza. Este dinamismo interior, este torrente de autoconciencia, fue crucial. Dios no solo le mostró un error, hizo que Javier sintiera el peso acumulativo de años de pequeños descuidos en un solo momento aplastante, sin sacrificar un solo detalle doloroso de la verdad. La transición de ese clímax devastador al comienzo de la sanación debía ser natural, no forzada. No hubo luz angelical ni voz audible del cielo. Solo el pesado silencio de la iglesia, ahora casi vacía, y el latido del corazón de Javier martilleando en sus oídos. Permaneció sentado, encorvado, mientras las últimas familias salían. La transición no fue un acto de fuerza, sino de completa entrega. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron, silenciosas y ardientes. Y entre ellas, nació una nueva oración. No era una lista de peticiones, ni un acuerdo. Fueron solo 7 palabras, susurradas desde lo más profundo de su alma rota. Dios, ten piedad de mí, un árbol marchito. En ese susurro, la narrativa de su vida finalmente comenzó a fluir de vuelta a la fuente. Es crucial entender el ritmo de la gracia en contraste con el ritmo del engaño. El enemigo trabaja a un ritmo lento, casi imperceptible, como la erosión que desgasta la roca durante décadas. Sus mentiras se introducen gradualmente. Sus venenos se administran en microdosis para que el alma no se dé cuenta de que está muriendo. Así es como Javier fue llevado a una cadencia de rutina y autojustificación. La gracia de Dios, por otro lado, aunque paciente, a menudo se manifiesta en momentos de interrupción rítmica. Es el trueno que rompe el silencio, la palabra profética que corta a través del ruido, del autoengaño. El fluir de la historia de Javier nos enseña que, aunque podamos pasar años a la deriva a un ritmo lento, el llamado de Dios al arrepentimiento puede alcanzarnos a la velocidad de un pensamiento, cambiando nuestro destino para siempre. La historia de Javier, aunque nació de la premisa de 3 pecados secretos,
se expande hasta convertirse en un memorable viaje de redescubrimiento. Su historia no termina con un llanto en la banca, sino que comienza allí. Su arrepentimiento no fue solo un sentimiento, sino una serie de decisiones prácticas y cotidianas. No solo dejó de quejarse, comenzó a practicar activamente la gratitud, anotando 3 cosas por las que estaba agradecido cada mañana. No solo dejó de consumir entretenimiento vacío, lo reemplazó con el estudio de la palabra y conversaciones sinceras con su familia. Su oración no solo dejó de ser una lista de compras, se convirtió en un diálogo de adoración, confesión y búsqueda de la voluntad del Padre. Al cerrar deliberadamente cada una de esas 3 puertas traseras, redescubrió la puerta principal, una comunión vibrante y fructífera con Jesucristo. El propósito de detallar la caída y la recuperación de Javier es asegurar que tú, el espectador, sientas una conexión profunda con su lucha. Su historia es un espejo. Quizás no te llames Javier, pero reconoces tu propia voz en su murmullo. Quizás tu entretenimiento sea diferente, pero sientes el mismo entumecimiento espiritual. Quizás tus oraciones sean más elocuentes, pero en el fondo, ellos también buscan su propio reino en lugar del de Dios. El mensaje es de importancia personal y eterna, porque estas pequeñas llaves, que parecen tan inofensivas, tienen el poder de determinar nuestro destino. La pregunta que resuena al final de su viaje no es ¿estaba Javier en peligro?, sino ¿y yo qué? ¿Cuáles de estas puertas he dejado abiertas en mi vida? El enemigo es sutil, pero la gracia de Dios es infinitamente más poderosa. La buena noticia es que la conciencia es el primer paso hacia el arrepentimiento, y la decisión de cerrar esas puertas es tuya, y puedes comenzar hoy mismo. Haz un inventario honesto y valiente de tu corazón. ¿Dónde te has estado quejando? ¿Qué has estado observando? ¿Cómo has estado orando? No dejes que el silencio de estos pecados se convierta en el ruido ensordecedor de tu lamento eterno. Estoy inmensamente agradecido por acompañarme hasta el final de este camino. Si este mensaje te resonó, debes saber que al suscribirte no solo nos apoyas, sino que te unes a esta misión de llevar luz a los corazones que pueden estar desfalleciendo. Acude a Cristo hoy con todo tu corazón.